Hola a todos, hoy nos encontramos desde Ecos del Pasado, Voces del Presente, desde el Pacífico Nariñense. Podcast encaminado a realizar las reflexiones sobre los desarrollos educativos y pedagógicos históricos que interpelan dinámicas educativas actuales, con base en la teoría crítica y una perspectiva iberoamericana. Gracias, doctora Ana Martínez, por acompañarnos en este espacio. Ella es especialista en historia de la educación y nos ayudará a entender las bases históricas de los sistemas educativos y su impacto en el presente. A usted también, doctora Laura Gómez, quien es investigadora en pedagogías críticas y nos hablará sobre cómo las teorías críticas pueden ser herramientas esenciales para la transformación de la educación en un mundo lleno de retos. Para esta conversación partiremos de dos perspectivas fundamentales. La primera, el análisis histórico de los sistemas educativos en Iberoamérica, desarrollado por Hermann Ochsenbach, quien explica cómo estos sistemas surgieron en contextos de desigualdades estructural y cómo su evolución sigue moldeando las prácticas educativas contemporáneas. En segundo lugar, la visión de Henry Giroux, quien desde su pedagogía crítica nos invita a desafiar las dinámicas opresivas que aún prevalecen en nuestras instituciones educativas, promoviendo un aprendizaje transformador y una ciudadanía activa. Bueno, empecemos. Los sistemas educativos en Iberoamérica tienen sus raíces en el periodo colonial, cuando las instituciones educativas surgieron con una marcada influencia de las metrópolis coloniales. Según Hermann Ochsenbach, dice que la educación estaba profundamente vinculada con la religión y controlada principalmente por las órdenes religiosas como los jesuitas, que buscaban evangelizar y civilizar a las poblaciones indígenas. Pues bien, el desarrollo de los sistemas educativos en el siglo XIX y XX estuvo influenciado por modelos europeos, principalmente franceses y españoles, que priorizaban la formación de los ciudadanos obedientes antes que críticos. Ochsenbach afirmaba que esta herencia colonial dejó una profunda huella, caracterizada por desigualdad estructural, centralización y debilidad en la educación pública. ¿Qué lecciones creería usted que podemos aprender de los modelos históricos de exclusión para diseñar sistemas educativos más inclusivos hoy en día? Gracias por la invitación, Carmenza. Claro, hay que tener en cuenta de los modelos históricos de exclusión ciertos apartados, como lo es la diversidad y la inclusión, que es fundamental para diseñar aquellos sistemas educativos que reconozcan y celebren la diversidad cultural. También lo que es la participación comunitaria, que es involucrar a la comunidad local en la toma de las decisiones educativas. También podemos tener en cuenta lo que es la equidad en recursos, que es el garantizar una distribución equitativa de esos recursos educativos. Y también la revisión del currículum. Hay que incorporar perspectivas históricas, críticas que ayuden a los estudiantes a aprender las raíces de las desigualdades y el desarrollo de habilidades para enfrentarlas. La desigualdad educativa en Iberoamérica hoy en día tiene raíces profundas en estas bases históricas. Algunas problemáticas actuales que reflejan esta continuidad son las brechas urbanas rurales, donde en el área rural está concentrada la población más desfavorecida históricamente. Todavía carecen de infraestructura adecuada, de docentes capacitados y de acceso a los recursos tecnológicos. Otra problemática que encontramos es los desafíos de inclusión. Aunque los sistemas educativos han avanzado hacia la universalización, los grupos indígenas, afrodescendientes y otros sectores marginados enfrentan mayores tasas de deserción escolar y menos oportunidades para acceder a la educación superior. Por último, encontramos también la resistencia al cambio. Aún las pedagogías tradicionales siguen dominando, limitando la capacidad de formar ciudadanos críticos y reflexivos. La pedagogía crítica es un enfoque educativo que busca cuestionar y transformar las estructuras opresivas en la educación y en la sociedad. Según Henry Giroux, en el año 2013,
Dice que la pedagogía crítica reconoce que la educación no es neutral, sino que está influenciada por las dinámicas de poder, cultura y política. Además, argumenta que la pedagogía debe ir más allá de la transmisión de conocimientos, debe empoderar a los estudiantes para comprender su realidad social, identificar desigualdades y actuar para transformarlas. La pedagogía crítica cuenta con 4 principios claves. El primero es la educación como práctica de la libertad. Esta fue inspirada por Paulo Freire, donde buscaba desarrollar la conciencia crítica o mejor concientización en estudiantes y docentes. Le sigue la relación dialógica, donde nos propone una interacción horizontal entre maestros y alumnos para co-construir conocimientos significativos. Otro principio es la denuncia de las desigualdades. Esta examina cómo la educación refuerza o desafía las estructuras opresivas. Y por último y no menos importante, tenemos el compromiso social, donde se promueve que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Doctora Laura, ¿cómo puede la pedagogía crítica ayudar a combatir las desigualdades estructurales en los sistemas educativos actuales? Gracias por la invitación, Carmenza. Respondiendo a tu pregunta, la pedagogía crítica planteada por distintos autores proporciona a los estudiantes herramientas para analizar críticamente su realidad social y cuestionar las estructuras de poder que perpetúan las desigualdades. Podríamos decir entonces que la pedagogía crítica, respaldada por la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y las propuestas de emancipación educativa, ofrecen un marco teórico poderoso para enfrentar los desafíos de exclusión y mercantilización en la educación actual. Su enfoque en la reflexión, el diálogo y la acción transformadora la convierte en una herramienta esencial para construir un sistema educativo inclusivo y equitativo. En este último apartado hablaremos sobre el análisis histórico, el cual es crucial para entender cómo los sistemas educativos actuales han heredado desigualdades estructurales, como lo mencionan distintos autores, que las raíces de la inequidad educativa se remontan a las bases coloniales de los sistemas educativos en Iberoamérica, la cual estas bases excluyeron a poblaciones indígenas afrodescendientes, relegándolas de una educación marginal o inexistente. También se dice que en la actualidad estas desigualdades históricas se reflejan en problemas como lo son: primero, la desigualdad en el acceso y la calidad educativa; segundo, una exclusión cultural; y por último, la persistencia de pedagogías tradicionales. En este apartado hablaremos sobre la importancia de las pedagogías críticas para romper con estas estructuras opresivas. Las pedagogías críticas no solo buscan transmitir conocimiento, sino también transformar la forma en que los estudiantes perciben y actúan sobre su realidad. Esto tiene varias implicaciones prácticas. Primero, conexión con la experiencia de los estudiantes. Segundo, desarrollo de habilidades críticas. Y tercero, reconocimiento de la diversidad. De este diálogo podríamos sacar o concluir con 3 ideas principales. La primera, la importancia del análisis histórico. Es decir, que los sistemas educativos en Iberoamérica tienen raíces en dinámicas coloniales que establecieron desigualdades estructurales y que estas bases históricas explican mucho de los desafíos educativos contemporáneos, como la inequidad en el acceso y la exclusión cultural. Segunda, la relevancia de la pedagogía crítica. Este enfoque educativo, inspirado por Giroux y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, permite cuestionar las estructuras opresivas y empoderar a los estudiantes como agentes de cambio. También que las pedagogías críticas promueven el aprendizaje significativo, conectando con los contenidos educativos y las experiencias y realidades de los estudiantes. Y la tercera, el diálogo entre historia y crítica. La integración del análisis histórico y las pedagogías críticas permiten no solo comprender las desigualdades educativas, sino también proponer estrategias concretas para superarlas. Esto implica reconocer y valorar la diversidad cultural,
promover la reflexión crítica y fomentar la participación activa de los estudiantes en la transformación de nuestro entorno. Muchas gracias y con esto terminamos. Ecos del pasado, voces del presente. Feliz tarde.